El procedimiento penal de responsabilidad penal del adolescente está regulado principalmente por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la cual establece un sistema especializado y diferenciado del de los adultos. ¿Esto a qué se debe? A la comprensión de que los adolescentes, debido a su etapa de desarrollo, requieren un enfoque que priorice la educación, la rehabilitación y la reintegración social en un entorno que proteja su dignidad y privacidad, a diferencia del sistema de justicia para adultos, que se concentra más en la punición y en la protección social. Antes de dar explicación al procedimiento es necesario hacer un paréntesis para aclarar sobre la confusión que existe acerca de las edades que son sometidas directamente al proceso y las que pueden ser aplicables de una manera menos gravosa. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Venezuela el procedimiento de responsabilidad penal del adolescente establece un sistema muy diferenciado basado en la edad del individuo al momento de cometer un hecho punible. Distingue además a los adolescentes en dos grupos, permitiendo una aplicación más matizada de las medidas adaptadas a las distintas etapas de la adolescencia, detallándose las edades de la siguiente manera. Las disposiciones del sistema penal del adolescente se aplican a todas las personas con edad comprendida entre los 14 y menos de 18 años, al momento de cometer el hecho punible. Es importante destacar que esta aplicación se mantiene, incluso si el adolescente alcanza la mayoría de edad durante el transcurso del proceso legal. Siendo así, ¿quiere decir que los sujetos menores de 14 años son inimputables? La respuesta es no. Para los adolescentes con 12 y 13 años de edad que incurren en hechos punibles, el sistema establece una aplicación de medidas de protección en lugar de sanciones penales. Este enfoque los equipara al tratamiento que se da a los niños más pequeños, subrayando la prioridad de la protección sobre la punición en estas edades. En este orden de ideas, le damos inicio a lo que es entonces el procedimiento del adolescente. Se inaugura de tres maneras: por denuncia, por querella o por flagrancia. Así se da comienzo a la fase de investigación diseñada para establecer los hechos y determinar la posible participación del adolescente en un hecho punible, siempre bajo el estricto control judicial y con garantías específicas para el adolescente. Los órganos responsables de esta fase son el Ministerio Público, quien dirigirá la investigación auxiliado de los cuerpos policiales, quienes deberán investigar en conjunto y hacer constar los hechos y circunstancias útiles para el ejercicio de la acción. Cuando se trate de aprehensión en flagrancia, los funcionarios policiales deben actuar rápidamente, notificar a los padres, representantes o responsables del adolescente y al Ministerio Público, quien dentro de las 24 horas siguientes lo debe presentar ante el juez de control, materializándose así la audiencia de presentación. Los tribunales de control en esta fase está tutelada por estos, quienes son responsables de supervisar la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, y su función principal es determinar si presuntamente se ha cometido el delito imputado para garantizar la legalidad de las actuaciones. Ellos realizan anticipos de prueba, acuerdan medidas y, sobre todo, de coerción personal. Es importante destacar que este procedimiento cuenta con el derecho a la información. El adolescente debe saber por qué está detenido, bajo qué autoridad y quién es el responsable, más el significado de cada actuación procesal que se desarrolla en su presencia. Tiene el derecho a no incriminarse, el adolescente tiene derecho a no declarar contra sí mismo y, el más importante, derecho a la defensa y asistencia. Tiene derecho a solicitar la presencia inmediata de sus padres, representantes o responsables y de un defensor legal. Ahora, la confidencialidad. El proceso penal juvenil es confidencial, lo que implica que los registros y procedimientos relacionados con denuncias o procesos en curso no son de emisión pública, a diferencia del de los adultos. Y finalmente, la fase de investigación concluye con la adopción de requisitos conclusivos que determinan el curso posterior del proceso. Estas conclusiones reflejan la flexibilidad del sistema y su énfasis en alternativas a la prosecución penal formal, buscando siempre el interés superior del adolescente, siendo estas aplicación de remisión. Esta es una de las formas de conclusión que busca desviar al adolescente del sistema penal formal. Implica la aplicación de mecanismos de justicia restaurativa que se centran en la reparación del daño causado y la reintegración del adolescente en lugar de la imposición de una sanción punitiva. Hablamos también de la aplicación de la solución anticipada, similar a la remisión. Esta opción también se acompaña de mecanismos de justicia restaurativas, resolviendo el conflicto sin necesidad de llegar a un juicio a través de la conciliación, promoviendo acuerdos y soluciones consensuadas entre las partes involucradas, y a menudo a través de mecanismos como la admisión de hechos,
donde el adolescente reconoce su participación en el hecho punible y se somete a una sanción acordada o determinada por el juez de manera abreviada. Sobreseimiento implica la finalización del proceso sin que se dicte una sentencia condenatoria. Puede ocurrir por diversas razones, como la falta de pruebas suficientes para acusar, la extinción de la acción penal o la imposibilidad de continuar con la investigación. Este puede ser provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista la posibilidad de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción, y definitivo cuando, pasado el año de haber acordado el sobreseimiento provisional, no se solicite la apertura del procedimiento. Y la acusación, que si el Ministerio Público, tras la investigación, considera que existen elementos suficientes para probar la comisión de un hecho punible y la participación del adolescente en el mismo, presenta una acusación formal ante el Tribunal de Control. Esta decisión da paso a la fase intermedia del proceso. La audiencia preliminar se desarrolla después de la investigación y antes de un posible juicio oral. Su objetivo principal es servir como filtro para evaluar la acusación y las pruebas y, fundamentalmente, buscar soluciones alternativas al proceso formal. Prioritariamente explora vías de solución alternativas que promueven la rehabilitación y la reintegración social, siempre bajo la supervisión de un juez de control, quien tiene amplias facultades para dirigir e impulsar el proceso. También es el espacio para considerar solicitudes de aplicación del procedimiento de admisión de hechos y explorar medidas alternativas a la continuación del proceso penal formal. La acusación es el momento en el que el Ministerio Público formaliza su imputación contra el adolescente, basándose en los hallazgos de la investigación. Para presentarla debe llenar los requisitos exigidos por el artículo 570 de la LOGNA y deberá contar con los elementos de convicción suficientes que permitan presumir la comisión del delito y la participación del adolescente en el mismo. Según una interpretación de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público cuenta con un lapso de 45 días para presentar la acusación fiscal. Cabe destacar que estos días se computan a partir de la fecha en que el juez acuerda la medida privativa de libertad. Los elementos de convicción mencionados previamente serán evaluados por el Tribunal de Control, quien es el encargado de supervisar la investigación y determinar si presuntamente se ha cometido el delito imputado. Y, de igual forma, en esta audiencia, el juez de control evaluará la acusación, las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la defensa, y, finalizada esta audiencia, el juez resolverá todas las cuestiones planteadas y, en caso de considerarlo, tomará las siguientes decisiones: admitir total o parcialmente la acusación, de rechazarla se sobreseerá la causa y de admitirla en cualquiera de sus formas dictará el auto de enjuiciamiento en los términos del artículo 579 de la LOGNA. Decretará el sobreseimiento o el archivo de las actuaciones si concurren los siguientes supuestos establecidos en el artículo 568 de esta ley, o sentenciará conforme al procedimiento por admisión de hechos, en el cual, de proceder la privación de libertad, se puede rebajar la pena el tiempo que corresponda de 1/3 a la mitad. Ahora bien, la privación preventiva. La libertad es la regla, la privación es la excepción. Es una medida cautelar de carácter excepcional y de último recurso, salvo en los casos de detención en flagrancia. La medida debe ser racional y proporcional al hecho punible atribuido y a sus consecuencias. Se debe resaltar que la edad es un factor determinante en el tipo de respuesta del sistema legal venezolano ante la comisión de un hecho punible por parte de un adolescente, priorizando la protección y el enfoque socioeducativo para los demás jóvenes y estableciendo un régimen de responsabilidad penal muy diferenciado. Se podrá decretar la prisión preventiva de libertad del adolescente cuando se trate de un hecho punible perseguible de oficio, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita. También que existan elementos de convicción suficientes para estimar que el adolescente ha sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible, que exista un riesgo razonable de que el adolescente intente evadir el proceso, que haya un temor también infundado de que el adolescente destruya o obstaculice pruebas y que exista un peligro para la víctima o el denunciante. La prisión preventiva se ejecutará en entidades de atención exclusivas para adolescentes, donde los procesados deben estar físicamente separados de aquellos que ya han sido sancionados con privación de libertad. Esto para garantizar un ambiente muy diferenciado, atendiendo las necesidades específicas de los adolescentes que aún no han sido sentenciados.
Esta prisión es una medida sujeta a revisión en cualquier momento a solicitud del adolescente, lo que le permite al juez evaluar si las condiciones que justificaron su imposición aún persisten. Sin embargo, otras medidas cautelares. Las medidas cautelares sustitutivas de libertad, al igual que la prisión preventiva, buscan asegurar la presencia del adolescente en el proceso, pero siempre bajo el principio de menor lesividad y excepcionalidad de la privación de libertad. El artículo 582 de la LOMNA establece las siguientes medidas cautelares que el juez puede imponer, priorizando siempre la menos gravosa para el adolescente. Presentación periódica. Consiste en la obligación del adolescente de presentarse periódicamente ante el tribunal o ante la autoridad que éste designe. La prohibición de salir del país. Se le prohíbe al adolescente salir del territorio nacional sin autorización judicial previa. Para garantizar esta medida, se le retira el pasaporte y se le notifica también a las autoridades migratorias. Prohibición de asistir a determinados lugares. El juez puede prohibir al adolescente acudir a ciertos lugares específicos que puedan incidir negativamente en su conducta o donde exista riesgo o reincidencia o contacto con la víctima. Prohibición de acercarse a la víctima o a determinadas personas. Se le prohíbe al adolescente acercarse a la víctima, a testigos, a cualquier otra persona que pueda verse afectada o influenciada por su presencia. Esta medida busca proteger la integridad de las personas involucradas y evitar la obstaculización de la justicia. También la obligación de residir en un lugar determinado. El adolescente es obligado a fijar su residencia en un lugar específico, ya sea su domicilio habitual o uno nuevo si el juez lo considera necesario. Esto facilita la localización y supervisión del adolescente. De igual forma, el adolescente es puesto bajo el cuidado o la supervisión de una persona responsable, por ejemplo, un familiar idóneo o de una institución, bien sea pública o privada, que el tribunal designe. Esta medida implica un seguimiento de su comportamiento y asistencia. También el sometimiento a un tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico. Si la condición del adolescente lo amerita y está relacionada con el hecho punible, el juez puede ordenar su sometimiento a un tratamiento especializado. Y también la realización de un programa socioeducativo. El adolescente es obligado a participar en un programa específico que puede incluir actividades formativas, de capacitación o de su orientación para su desarrollo integral. El juicio oral es una etapa crítica y formal que, si bien comparte la oralidad, la contradictoriedad y la continuidad con el sistema de adultos, este es conducido por los tribunales de juicio especializados en adolescentes. Se distingue por su reservada naturaleza y la ausencia de el público, todo ello en aras de proteger el interés superior y la futura resocialización del adolescente. El debate se desarrolla llevándose a cabo la presentación de la acusación. El Ministerio Público expone oralmente los cargos contra el adolescente. El defensor realiza la apertura de su defensa, presentando su postura o la del adolescente y su propiamente estrategia. Se recepcionan pruebas, se presentan y se debaten todas las pruebas admitidas en la audiencia preliminar, incluyendo testimonios, declaraciones de expertos, documentos, entre otros. Las partes tienen derecho a interrogar y contrainterrogar, y una vez agotada esta producción de pruebas, las partes presentan sus conclusiones y argumentos finales al juez. Se le concede al adolescente el derecho de expresar lo que considere pertinente antes de la decisión final del juez. Al concluir el juicio oral, el juez emite una sentencia definitiva, llenando los requisitos del artículo 604 de la LOGNA, el cual puede ser esta decisión dictada por el juez de juicio, absolutoria, si las pruebas presentadas no logran desvirtuar la presunción de inocencia del adolescente o no se comprueba su participación en el hecho. En este caso, el adolescente queda liberado de responsabilidad penal y está la condenatoria, donde si las pruebas son suficientes para establecer la responsabilidad penal del adolescente, el juez determina e impone una medida socioeducativa correspondiente al caso, de acuerdo con los principios y tipos de medidas previstos en la LOGNA. Se procede a firmar el acta que materializa la culminación del debate. En este punto es necesario hablar de los recursos que pueden ser recurridos a esta sentencia de juicio. Los recursos es el derecho a recurrir a las decisiones judiciales. Es una garantía fundamental que asegura la posibilidad de que un tribunal superior revise lo actuado por uno inferior.
Este principio es conocido como el de doble instancia, inherente a la protección de los derechos humanos y procesales del adolescente. La posibilidad de interponer estos recursos asegura una garantía de un debido proceso y el desarrollo de la defensa del adolescente. Permite también corregir errores de hecho o de derecho cometidos por los tribunales inferiores, garantizar la correcta interpretación y aplicación de la LOGNA y el COP, y en última instancia busca la justicia material en cada caso, priorizando siempre el interés superior del adolescente. Principalmente los recursos que se utilizan en el sistema penal de responsabilidad del adolescente son la apelación, la casación y la revisión. El recurso de apelación es el recurso ordinario por excelencia y permite que un tribunal superior, es decir, la Corte de Apelaciones, revise el caso en cuanto a cuestiones de hecho y de derecho. Se presentan en dos modalidades esta apelación: la de autos, que se interpone contra decisiones judiciales que no ponen fin al proceso, pero que sí causan un gravamen irreparable o un perjuicio que no podría ser reparado en una fase posterior al proceso o en una sentencia definitiva. Y encontramos la apelación a la sentencia definitiva. Esta se interpone contra la sentencia dictada al finalizar el juicio oral. Y ahora procedemos a hablar del recurso de casación. Este es un recurso meramente extraordinario que se interpone ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, teniendo como finalidad una revisión de las decisiones de las Cortes Superiores, es decir, de las Cortes de Apelaciones, para verificar la correcta aplicación de la ley sustantiva y el cumplimiento de las formas procesales esenciales. Cabe destacar que esta no busca reexaminar los hechos o las pruebas, sino asegurar la uniformidad de la jurisprudencia y la correcta aplicación del derecho. Procede contra sentencias definitivas de la Corte de Apelación, como lo dijimos previamente. El recurso de revisión es un recurso extraordinario que permite la revisión de una sentencia definitivamente firme. Su objetivo es reparar una injusticia material. Está regulado en el COP y se aplica supletoriamente a los casos de adolescentes, con requisitos muy específicos para su interposición. Y esto es todo lo que podemos hablar acerca de los recursos en el sistema penal del adolescente. Ahora bien, la prescripción de la acción y las sanciones. El artículo 615 de la LOGNA establece los siguientes lapsos para la prescripción de la acción penal. En el caso de adolescentes, 5 años para los hechos punibles de los cuales admite una privación de libertad como sanción definitiva. ¿Esto a qué se refiere? A que los delitos más graves, cuyas características y la edad del adolescente permitirían la imposición de una medida privativa de libertad. 3 años cuando se trate de otro hecho punible de acción pública, y esto cubre los delitos menos graves, que no conllevan necesariamente a una sanción de privación de libertad. Y hablamos de 6 meses en caso de que los delitos de instancia privada o de faltas. Debemos destacar que los delitos de instancia privada requieren de una acusación particular de la víctima para poder iniciar el proceso. Y las faltas, pues podemos decir que son infracciones menores. El párrafo primero del artículo 615 de la LOGNA indica los términos señalados para la prescripción de la acción. Se contarán conforme al Código Penal. ¿Qué quiere decir esto? Significa que se aplican las reglas generales del Código Penal venezolano para determinar el inicio y el cálculo de los plazos. El parágrafo segundo establece que la evasión, es decir, la fuga del adolescente, y la suspensión del proceso interrumpen la prescripción. Esto implica que el tiempo de prescripción se detiene y empieza a contarse de nuevo desde cero una vez que cesa la causa de interrupción. En varias sentencias el TCJ ha señalado que en casos específicos podría ser necesario desaplicar el artículo 615 de la LOGNA para aplicar en su lugar los lapsos de prescripción previstos en los artículos 108 y 109 del Código Penal. Esta interpretación se fundamenta en el principio de favorabilidad. En este sistema de responsabilidad penal del adolescente se habla de este principio por acoger a la opción más favorable. Es más garantista, más breve y menos severo en cuanto a la aplicación de sus disposiciones. Si la aplicación del Código Penal resulta en un lapso de prescripción más corto para un determinado delito que el previsto en la LOGNA, pues entonces se debe optar por el plazo más favorable para el adolescente, en este caso el del Código Penal. En cuanto a la finalidad de las sanciones y los principios orientadores, su función principal es
mucho más allá del mero castigo. En el ámbito juvenil, las sanciones cumplen un rol fundamental, más que todo socioeducativo, formativo y rehabilitador. No son en sí mismas para castigar, sino es un medio para transformar la vida del adolescente, ofreciéndole una oportunidad para reflexionar, aprender y reintegrarse positivamente en su entorno, basados en los principios orientadores del respeto a los derechos humanos, la formación integral del adolescente y la búsqueda de su adecuada convivencia familiar y social. En cuanto a las pautas para la determinación y aplicación de las medidas y sanciones, estas pautas se encuentran en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, son de obligatorio cumplimiento para los jueces y demás actores del sistema. Al momento de decidir qué medida socioeducativa aplicar, el juez debe considerar una serie de factores que tienen que ser fundamentales. Estos están establecidos en el artículo 624 y siguientes de la LOGNA, y una vez que la medida ha sido determinada y sentenciada, su aplicación y ejecución se rigen por los principios orientadores y normas específicas. La ejecución se realiza a través de un plan individual para cada adolescente. Este plan se formula con su participación activa y debe estar listo a más tardar un mes de su ingreso a una institución en caso de las medidas privativas de libertad. El juez de ejecución tiene la facultad de revisar, de modificar o sustituir la medida impuesta durante el cumplimiento, si las circunstancias así lo ameritan y si el adolescente muestra avances significativos en su rehabilitación. Las medidas pueden ser suspendidas o revocadas si hay incumplimiento o nuevas circunstancias. Básicamente, en esto se resume el procedimiento penal del adolescente.